Había una vez dos hermanitos llamados Hansel y Gretel que vivían en una pequeña cabaña al borde de un gran bosque. Su padre era un pobre leñador que luchaba día a día para darles de comer. Una terrible hambruna azotó la región y pronto se quedaron sin comida. La madrastra de Hansel y Gretel, que era una mujer malvada, convenció al padre de que llevaran a los niños al bosque y los dejaran allí, pues así habría más comida para los adultos. Muy de madrugada, el padre llevó a Hansel y Gretel al corazón del bosque. Hansel había escuchado la conversación de sus padres la noche anterior y había llenado sus bolsillos con piedrecitas blancas que fue dejando caer a lo largo del camino. Cuando el sol comenzó a ponerse, los dos niños se hallaron completamente solos entre los árboles altos y oscuros. Comenzaron a seguir el rastro de las piedrecitas bajo la luz de la luna y, con ello, lograron encontrar el camino de vuelta a casa. Aunque su padre se alegró mucho de verlos, la madrastra estaba furiosa. La madrastra logró persuadir al leñador para volver a intentarlo. Esta vez, Hansel no pudo reunir más piedrecitas. En su lugar, rompió pedazos de pan para dejar migajas en el camino. Sin embargo, las aves del bosque, hambrientas, se comieron las migajas y, cuando trataron de regresar, no pudieron encontrar el camino de vuelta. Profundizando en el bosque, caminando sin rumbo con la esperanza de descubrir alguna señal que los llevara a casa, Hansel y Gretel llegaron a una parte del bosque que no habían visto antes. Allí, escondida entre los árboles, se encontraba una casita hecha de panes y dulces. Hambrientos y fascinados, se abalanzaron sobre la casita y empezaron a devorarla. Pero, de repente, la puerta se abrió y apareció una anciana. Les invitó a entrar amablemente, prometiéndoles comida y abrigo. Pero la anciana era, en realidad, una malvada bruja. Hansel fue encerrado en una jaula y obligado a comer para engordar, mientras que Gretel fue convertida en sirvienta. Cada día, la bruja revisaba si Hansel estaba lo suficientemente gordo para comérselo. Pero Hansel era muy astuto, le mostraba un hueso en lugar de su dedo. Un día, la bruja se impacientó y decidió comerse al niño de todas formas. Mientras preparaba el horno, le pidió a Gretel que lo revisara, pero Gretel fingió no saber cómo. Cuando la bruja mostró a Gretel cómo abrir la puerta del horno, la niña la empujó dentro. Con la bruja vencida, Hansel y Gretel se liberaron, exploraron la casa y encontraron tesoros escondidos. Con eso, lograron encontrar el camino de regreso a su hogar. Su padre estaba lleno de alegría al verlos regresar sanos y salvos, y cuando vieron el tesoro que habían traído, comprendieron que nunca más pasarían hambre. La madrastra había desaparecido, y finalmente pudieron vivir felices y en paz, disfrutando de una vida llena de dulzura y amor eterno. Así, Hansel y Gretel aprendieron una lección invaluable sobre el coraje y la astucia, y vivieron felices para siempre.